Bienvenidos a leerciencia.net. En este video se desarrolla un ejercicio de lanzamiento horizontal. El ejercicio dice así: una esfera se lanza horizontalmente desde lo alto de un edificio de 25 metros de altura, con una velocidad de 85 metros por segundo. Calcular el tiempo que tarda la esfera en caer. ¿A qué distancia del edificio cae? ¿Cuál es la velocidad vertical al momento de tocar el suelo? ¿Cuál es el módulo y el ángulo de la velocidad al tocar el suelo? ¿A qué altura se encuentra 1.5 segundos después del lanzamiento y cuál es su velocidad en ese instante? Antes de ir con el procedimiento, los invito a suscribirse al canal y a dejar sus comentarios. Empecemos recordando o repasando algunos conceptos básicos a la hora de analizar este tipo de movimiento. Primero, cuando un objeto al desplazarse describe una trayectoria curvilínea, como en el caso de este lanzamiento horizontal o en el caso del movimiento parabólico o del movimiento circular, en cada punto de la trayectoria el vector velocidad es tangente a esa curva. Aquí estamos representando el vector velocidad con una flecha de color verde. Además, en cualquier punto de esa trayectoria, ese vector velocidad está formado por dos componentes, un componente horizontal y un componente vertical. 2. En el caso del lanzamiento horizontal, en el momento del lanzamiento, la velocidad solamente tiene componente horizontal y el valor de ese componente horizontal se mantiene durante todo el movimiento. Es decir, que el desplazamiento horizontal del objeto se hace con velocidad constante. Por esa razón, para responder cualquier pregunta relacionada con el desplazamiento horizontal, se recurre únicamente a la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, que dice que la velocidad es igual al desplazamiento dividido entre el tiempo. Tercero, si bien es cierto que en el momento del lanzamiento la velocidad solamente tiene componente horizontal, una vez el objeto empieza a moverse, aparece un componente vertical que va aumentando mientras el objeto se mueve. También podemos decir que en el momento del lanzamiento ese componente vertical es 0. Y a medida que el objeto se desplaza, el componente vertical va aumentando. ¿Y por qué aumenta ese componente de la velocidad? Porque el objeto está sometido a la aceleración de gravedad. En ese momento el objeto se comporta como si cayera en caída libre. Y por esa razón, cualquier pregunta que surja con respecto al movimiento vertical del móvil se hace recurriendo a las tres fórmulas de la caída libre. En esta misma lista de reproducción hay un par de videos donde se resuelven ejercicios de caída libre. Y por último, el vector velocidad, como ya dijimos, está formado por un componente horizontal y uno vertical. Se puede calcular mediante la fórmula del teorema de Pitágoras, que dice que el módulo de la velocidad es igual a la raíz cuadrada del componente horizontal al cuadrado más el componente vertical al cuadrado. Teniendo claro esos conceptos, ya la parte operativa del ejercicio es bastante fácil. Veamos cómo se hace. Para responder cualquier ejercicio de física se deben tener en cuenta dos cosas. Primero, los datos del ejercicio. En este caso nos dan la altura del edificio, que son 25 metros, y la velocidad de lanzamiento, que son 85 metros por segundo. Además, tenemos este tiempo de 1.5 segundos,
pero de acuerdo con el enunciado, este tiempo solo influye en dos preguntas en particular, por lo tanto, inicialmente no se va a tener en cuenta. Además de los datos del ejercicio, se debe hacer un esquema. Tenemos entonces el edificio, la esfera, la flecha que indica que el lanzamiento es horizontal, la trayectoria posible del objeto y algunos conceptos previos que son importantes para desarrollar el ejercicio. La primera pregunta nos pide calcular el tiempo que tarda la esfera en caer. En todas las preguntas hay alguna palabra que me permite intuir cuál de las dos componentes de la velocidad está involucrado. En este caso, cuando dicen cuánto tarda la esfera en caer, sabemos que la pregunta está relacionada con el componente vertical de la velocidad. Por lo tanto, para responder esa pregunta, recurrimos a las ecuaciones de caída libre. Bien, como tenemos que calcular el tiempo, pues vamos a buscar entre estas ecuaciones aquellas que tengan el tiempo entre sus variables y las analizamos para ver cuál nos sirve. En el primer caso, esta ecuación tiene el tiempo, pero también nos está diciendo que necesitamos conocer la velocidad final. La velocidad final, en el punto donde el objeto hace contacto con el suelo, no la conocemos. El enunciado del ejercicio no nos la ha dado y tampoco se puede intuir con facilidad. Por lo tanto, esta ecuación la desechamos. La segunda ecuación no tiene la variable tiempo por ningún lado. La tercera ecuación sí, tiene el tiempo acá en el primer sumando y en el segundo sumando. Vamos a evaluar a ver si esta ecuación nos es útil. Entonces, esa ecuación debe tener la altura, que sí la tenemos, son 25 metros. Debe tener la velocidad inicial, pero ojo que estas ecuaciones de caída libre, cuando hablamos de velocidad inicial, nos referimos es a la velocidad inicial en el componente y, no la velocidad del objeto como tal, sino la velocidad vertical, es decir, el componente vertical de la velocidad. Como se dijo antes, en el momento del lanzamiento, esa velocidad no tiene componente vertical. O dicho de otra manera, ese componente vertical es 0. Por lo tanto, sabemos cuál es la velocidad inicial en y, que es 0. Siguiendo con las variables de la ecuación, la siguiente variable es la gravedad. La gravedad no nos la da el ejercicio, pero sabemos que la aceleración de gravedad en la Tierra es igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y la última variable que tenemos acá es el tiempo, que precisamente es la variable que debemos despejar. ¿Cómo procedemos entonces? Sabiendo que la velocidad inicial en y es 0 y que cualquiera que sea el valor del tiempo multiplicado por 0 sigue dando 0, este componente, este sumando, lo podemos cancelar. La expresión me quedaría entonces que como la altura igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. De esta expresión se despeja el tiempo. Para eso, el 2 que está dividiendo se pasa a multiplicar, tendríamos 2h, y la gravedad que está multiplicando se pasaría a dividir. Además, para quitar el exponente 2 del tiempo, se calcula o se saca la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Tenemos entonces que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 por la altura dividido entre la gravedad. Reemplazando los valores en esa ecuación, tenemos que el tiempo es igual a 2 multiplicado por la altura, que son 25 metros, dividido entre la aceleración de gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Haciendo la multiplicación, la división y calculando la raíz cuadrada, se tiene que el tiempo que tarda la esfera en caer es de 2.26 segundos.
La segunda pregunta que debemos responder es ¿a qué distancia del edificio cae la esfera? De esta pregunta es fácil intuir que nos están preguntando por una distancia horizontal. Y como se dijo antes, cualquier desplazamiento horizontal se hace con velocidad constante, puesto que el componente horizontal de la velocidad es el mismo durante todo el movimiento. Por lo tanto, se recurre a la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Para despejar el desplazamiento o distancia, el tiempo que está dividiendo se pasa a multiplicar, de manera que para calcular esa distancia se multiplica velocidad por tiempo. La velocidad es obviamente la velocidad del componente horizontal, que son 85 metros por segundo. Y el tiempo fue el calculado en la pregunta anterior, que son 2.26 segundos. Esa multiplicación nos indica que la esfera cae a 192.1 metros del edificio. La siguiente pregunta nos pide calcular la velocidad vertical en el momento de tocar el suelo. Es decir, me están pidiendo el componente vertical de la velocidad final. Como es un componente vertical, buscamos dentro de las ecuaciones de caída libre cuál de esas ecuaciones nos puede servir para hallar la velocidad final. Este punto es interesante porque nos permite ver que un ejercicio puede ser resuelto en más de una forma. Por ejemplo, si miro la primera ecuación, tiene la velocidad final, que es lo que debo calcular, tiene la velocidad inicial, que la conozco porque ya se ha dicho que en el momento del lanzamiento el componente vertical de la velocidad es 0, por lo tanto la velocidad inicial en y es 0. Conocemos la gravedad y también se conoce el tiempo, puesto que debemos calcular ese componente en la velocidad final. El tiempo es todo el tiempo que ha transcurrido el movimiento y que fue calculado en el primer punto. Ese tiempo corresponde a 2.26 segundos. Para despejar la velocidad final, simplemente el tiempo que está dividiendo se pasa a multiplicar y tenemos que la velocidad final es igual a la gravedad por el tiempo. Pero si miramos la segunda ecuación, también nos permite calcular la velocidad final, también nos permite eliminar la velocidad inicial en y, que sabemos que es 0, y nos quedarían 2 por la gravedad, que la conocemos, por la altura, que también la conocemos, que es 25 metros. De esta ecuación se tiene entonces que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 por la aceleración de gravedad por la altura. De tal manera que podemos utilizar cualquiera de las dos ecuaciones para responder esta pregunta. En este caso voy a utilizar la segunda. Y tenemos entonces que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la aceleración de gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y multiplicado por la altura del edificio, que es 25 metros. El resultado de estas operaciones me dice que la velocidad o el componente vertical de la velocidad final es 22.1 metros por segundo. En esta pregunta me piden calcular el módulo y el ángulo de la velocidad al tocar el suelo. La diferencia con la pregunta anterior es que me pedían calcular el componente vertical de esa velocidad final. Pero ahorita me están pidiendo es calcular el módulo de la velocidad. Ya habíamos dicho que la velocidad es un vector o está representada por un vector que es tangente a la trayectoria y que está formado por dos componentes, un componente horizontal y un componente vertical. Ya habíamos dicho también que esa velocidad se halla utilizando esta ecuación. Es decir, el módulo de la velocidad es igual al componente horizontal de la velocidad al cuadrado más el componente vertical de la velocidad elevado al cuadrado en ese punto.
Lo que queda entonces es reemplazar los valores. Entonces el módulo de la velocidad es igual a la raíz cuadrada de el componente horizontal al cuadrado. El componente horizontal es 85 metros por segundo, más el componente vertical al cuadrado. En la pregunta anterior calculamos que ese componente vertical de la velocidad final es 22.1 metros por segundo. Se eleva al cuadrado, se hacen las operaciones y se tiene entonces que el módulo de la velocidad final es 87.83 metros por segundo. Pero también nos piden calcular el ángulo. Para calcular el ángulo vamos a suponer que esto es un sistema de coordenadas, que el componente horizontal es el eje de las coordenadas o eje X y el componente vertical forma parte de las ordenadas o eje Y. Como está hacia abajo del eje X, vamos a decir entonces que este componente es negativo o que está en el lado negativo del eje de la Y. Y vamos a utilizar la función tangente. Entonces, el inverso de la tangente está dado por el valor de las ordenadas o cateto opuesto, que es menos 22.1 porque es el componente vertical de la velocidad, que ya sabemos que es 22.1 metros por segundo, pero con signo negativo, sobre el componente horizontal de la velocidad, que es 85 metros por segundo. Estas operaciones me dicen que el ángulo es de menos 14.6 grados, o dicho de otra manera, de 14.6 grados por debajo de la horizontal. Esta línea verde representaría ese ángulo, es decir, la esfera choca contra el suelo con ese ángulo, con un ángulo de 14,6 grados con respecto a la horizontal. En esta última pregunta me piden calcular la altura a la que se encuentra la esfera 1.5 segundos después del lanzamiento y el módulo de la velocidad en ese instante. Calculemos primero la altura. Dado que la altura es una variable relacionada con el movimiento vertical, se busca entre las fórmulas de caída libre aquella que me permita calcularla. Esa fórmula es esa que tenemos acá. Sabemos que la velocidad inicial en Y es 0 porque en el momento del lanzamiento esa velocidad no tiene componente vertical. Así que este sumando lo podemos cancelar y la fórmula dice entonces que la altura es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Se reemplazan los valores, entonces se tiene la gravedad que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo que es 1.5 segundos elevado al cuadrado dividido entre 2. Las operaciones dicen que la altura es 11.025 metros. Pero cuidado con este resultado porque esta altura en realidad es el desplazamiento que ha hecho la esfera desde que inicia el movimiento y durante ese intervalo de tiempo. Y si me preguntan la altura a la que se encuentra la esfera, es obvio que mi punto de referencia es el suelo y por lo tanto lo que debo calcular es la distancia del suelo hasta la posición de la esfera. Para ello se resta la altura del edificio, que son 25 metros, menos el desplazamiento que ha hecho la esfera hasta ese instante, que son 11.025 metros, y encuentro entonces que la altura a la que está la esfera es de 13.975 metros sobre el suelo. También es obvio que esa altura no se mide cerca del edificio, porque a medida que transcurre el tiempo la esfera se va desplazando hacia la derecha. Por lo tanto, esa altura se medirá en algún punto a la derecha del desplazamiento. Miramos ahora el módulo de la velocidad. Nuevamente nos están pidiendo calcular el módulo de la velocidad, es decir,
el valor del vector que es tangente a la trayectoria. Y como se dijo en un punto anterior, para calcular ese valor se debe conocer el componente horizontal de la velocidad, que sabemos que es 85 metros por segundo, porque es constante durante todo el movimiento, y el componente vertical de la velocidad en ese instante. Ese componente no lo tenemos todavía, así que debemos calcularlo. Debemos calcularlo como una velocidad final en ese tiempo dado, es decir, la velocidad final del objeto en 1.5 segundos. Como el objeto se está desplazando hacia abajo, buscamos dentro de las ecuaciones de caída libre, y una de las ecuaciones que me permite calcular esa velocidad final es esta ecuación de acá, la ecuación de gravedad o ecuación de aceleración. Para calcular la velocidad final, el tiempo que está dividiendo lo pasamos a multiplicar, y la velocidad inicial, como ya se ha dicho otras veces, la podemos cancelar porque la velocidad inicial en y es 0. Tenemos entonces que la velocidad final es igual a la gravedad por el tiempo. Como nos dan el tiempo, podemos calcular el valor de ese componente vertical de la velocidad en ese instante, es decir, en 1.5 segundos. Para hacerlo, entonces, se multiplica la aceleración de gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo, que son 1.5 segundos, y el resultado dice que el componente vertical de la velocidad en ese instante es de 14.7 metros por segundo. Una vez tenemos ya los dos componentes, tanto el componente horizontal como el componente vertical de la velocidad, se puede aplicar la fórmula que nos permite hallar el módulo de la velocidad. Esa fórmula dice que la raíz cuadrada del componente horizontal al cuadrado más el componente vertical al cuadrado nos dará el módulo de la velocidad. Reemplazando los valores, tenemos que el componente horizontal es 85 metros por segundo, se eleva al cuadrado, más el componente vertical, que en este caso es 14.7 metros por segundo, se eleva al cuadrado, y al hacer las operaciones tenemos que el módulo de la velocidad en ese instante, es decir, a 1.5 segundos del lanzamiento, es de 86.26 metros por segundo. Ya hemos calculado todas las variables, pero en física muchas veces es pertinente desarrollar un nuevo esquema a escala con todas las cantidades que se han obtenido, con todos los valores que se han obtenido, para tener una idea más precisa del fenómeno que se está estudiando. Tenemos entonces acá un esquema a escala que relaciona la altura del edificio con el alcance de la esfera, la altura que nos han pedido a 1.5 segundos del lanzamiento, el módulo de la velocidad a 1.5 segundos del lanzamiento, y además tenemos la relación entre los dos componentes de la velocidad final, el componente y de la velocidad final, el componente horizontal de la velocidad final y el módulo de la velocidad final. Además, está dibujado a escala también el ángulo con el cual choca la esfera contra el suelo. Hasta aquí el ejercicio, espero que haya sido claro y que haya sido de utilidad. Si llegó hasta aquí, lo invito de nuevo a suscribirse al canal, a dejar sus comentarios y hasta la próxima oportunidad.